Hola, mi nombre es Héctor Martínez y soy gerente de desarrollo de negocios para América Latina de APC por Schneider Electric. El día de hoy vamos a ver una presentación sobre cómo dimensionar correctamente un sistema de energía ininterrumpible o UPS. Para empezar vamos a hablar sobre los pasos adecuados para seleccionar un UPS. Estos son 5 sencillos pasos a seguir para estar seguros de que se dimensiona correctamente el sistema que va a proteger a sus equipos críticos. Lo primero es identificar cuáles son los equipos que queremos proteger, es decir, los más importantes y que queremos que sigan funcionando en caso de que haya una falta de energía o que haya un disturbio en la energía eléctrica. Puede ser, por ejemplo, una computadora personal o un teléfono de IP, o puede ser también equipos críticos para su operación. Puede ser una impresora o, en muchos casos, servidores para pequeñas oficinas y los equipos de comunicación, como puede ser un router o un cable módem para el Internet. Además de esto, como segundo paso, se deben identificar las características del sistema eléctrico donde se va a conectar. Es muy importante conocer esto porque dependiendo del consumo eléctrico, es posible que pueda haber diferencias o necesidades que sean distintas, y es muy importante saber que estamos escogiendo correctamente el equipo de acuerdo con estos elementos, como puede ser la electricidad, el sistema eléctrico y el consumo de corriente. Como tercer paso, hay que escoger y dimensionar correctamente el consumo de todos los equipos que se van a proteger. Es decir, debemos ir seleccionando cada equipo y medir el consumo de potencia, o por lo menos determinar el consumo de energía que va a tener para asegurar que estamos dimensionando correctamente el UPS. Como un cuarto punto, nosotros recomendamos ampliamente identificar los tipos de toma corrientes que se van a conectar al UPS. Hay muchos distintos tipos de toma corriente actualmente y esto puede ser un obstáculo para conectar los equipos al UPS. Finalmente, decidir el factor de forma, es decir, si queremos que el equipo sea un equipo que se va a montar en un gabinete o rack, o si este equipo se va a instalar sobre el piso directamente, y es lo que se conoce como un equipo autosoportado, es decir, un gabinete que va a estar en el piso. Como primer paso vamos a hablar de identificar los equipos que queremos proteger. En este caso es muy importante definir cuáles son los equipos críticos que realmente necesitamos proteger. Es decir, para nosotros puede ser muy importante proteger una impresora porque nuestro trabajo requiere de poder imprimir aun cuando no haya electricidad. En otros muchos casos lo que se requiere es poder guardar la información en caso de que haya un apagón sin perderla. Y esto nos va a determinar cuáles son los equipos críticos y cada persona va a tener sus criterios y son diferentes de uno a uno. Pero es importante identificarlos y saber claramente cuáles son estos criterios. También es importante saber cuál es el tiempo adecuado de respaldo que se quiere o la autonomía del UPS. En caso de que hubiera un apagón, ¿cuánto tiempo necesito para guardar la información? Si es un archivo muy grande o es un archivo que tiene muchas imágenes y me toma aproximadamente 5 minutos guardarlo, es importante por lo menos tener esos 5 minutos de tiempo de respaldo. Si se requiere mayor tiempo de respaldo, hay dos opciones que se pueden hacer. La primera sería comprar un UPS más grande y en consecuencia nos daría mayor tiempo de respaldo, o la segunda es tener un UPS que sea adecuado al consumo de potencia, pero con la capacidad de adicionarle baterías que nos permita aumentar el tiempo de respaldo. Y como último punto es muy importante mencionar que entre menos carga tiene el equipo, va a poder respaldar mayor tiempo. Entonces, si en caso de que hubiera una situación crítica y se necesita seguir trabajando, se pueden ir apagando equipos que no sean críticos para tener mayor tiempo de respaldo. Entonces, si no se necesita la impresora, se puede apagar. Si no se necesita un cargador de baterías o si no se necesita algún otro elemento que estaba conectado al UPS, se va apagando y con eso se extiende el tiempo de respaldo. Esas son las opciones que hay, pero en general los dos puntos más importantes es saber cuál es el tiempo de autonomía y si el tiempo de autonomía es prolongado, ya sea sobredimensionar el UPS, o el segundo punto sería aumentar el número de baterías para ofrecer respaldo. También es importante identificar las características del sistema eléctrico. En general, hay dos sistemas eléctricos en el mundo. El sistema que se conoce como americano, que es prácticamente
120 volts y 60 ciclos o 60 Hz, y el Sistema Eléctrico Internacional, que se basa en 50 ciclos y 220 volts. Sin embargo, en muchos países en Latinoamérica encontramos con diferentes combinaciones de estos voltajes. Algunos ejemplos son Perú, que utiliza 220 volts pero son 60 ciclos, Brasil, donde también podemos encontrar 120 o 220 volts en 60 ciclos, México, que utiliza 220 volts en 60 ciclos, y esto nos va de alguna manera a influenciar el tipo de equipo que vamos a solicitar. Por lo general, los equipos se venden exclusivamente en los mercados donde son adecuados, pero no es malo siempre asegurarse de que estamos escogiendo el UPS adecuado. Entonces, simplemente es conocer muy bien cuál es el sistema eléctrico donde se está trabajando y cuál es la disponibilidad de energía. El tercer paso, que es muy importante, es determinar el consumo eléctrico de cada uno de los equipos que se piensan conectar al UPS. En el primer paso ya decidimos cuáles son los equipos críticos que vamos a conectar, y ahora necesitamos saber cuál es la energía que van a requerir para operar. Lo ideal sería poder medir el consumo eléctrico por medio de un instrumento, pero esto puede ser muy complicado porque los instrumentos de medición son caros y se requiere de una habilidad para poder medir realmente el consumo. Por esto, nosotros recomendamos la forma más sencilla, que es identificar los datos de placa o la especificación que da el fabricante. Esto puede venir en el manual del equipo, o la mayoría de los fabricantes tienen en una placa grabada en la parte posterior del equipo sus consumos eléctricos. Estos consumos eléctricos los pueden dar prácticamente de dos formas. Pueden indicar la potencia y por lo general lo indican en watts. O la segunda opción es que nos digan el voltaje que consumen y la corriente. El producto del voltaje por la corriente nos dirá cuál es la potencia. Y por otro lado, si nos indican los watts, una práctica recomendada es dividir el valor de los watts entre 0.7 para obtener la potencia aparente o los VAs. Esa es una práctica común y que nos asegura que estamos dimensionando correctamente el equipo. Entonces, retomando este punto, como les digo, todos los equipos eléctricos tienen por lo general una placa donde están los datos. Estos son algunos ejemplos. Tenemos un switch que consume 120 volts y 1 ampere. El producto de multiplicar los 120 volts por 1 ampere nos dan 120 volts ampere. Esa es la unidad de medición. También una central telefónica nos va a consumir 120 volts y 10 amperes. En este caso, este va a consumir 1200 volts ampere. Unos parlantes de un iPod van a consumir 18 volts y 0.8 amperes, lo que representa 14.4 volts ampere. Una potencia muy pequeña, pero para alguna persona puede ser importante y quiere mantener sus parlantes funcionando aun cuando haya una pérdida en el suministro. De la misma forma, cualquier equipo, como les decía, puede tener estos valores. 120 volts y 12.5 amperes nos dan 1500 watts, 1500 VAs. En el caso de este equipo, también resulta que los watts son equivalentes a los volts ampere. Es un caso muy especial. Un escáner puede consumir 36 volts ampere y un estéreo o un equipo de sonido 38 volts ampere. Es decir, su consumo es muy pequeño. Una impresora nos consume 18.5 volts y 2 amperes, que son el equivalente a 37 volts ampere. Un DVD player, 18 volts ampere. Y un cargador de una BlackBerry, 60 volts ampere. Entonces, una vez que se han sumado todas estas cargas, se va a obtener el valor del consumo en volts ampere. Este es el valor que nos va a determinar la capacidad del UPS que debemos considerar. Entonces, el UPS debe ser siempre al menos de la misma capacidad o mayor de la suma de todos estos equipos que hemos seleccionado. En este caso nos da un UPS de aproximadamente 3500 VAs. Un UPS de 3500 VA nos aseguraría que todos estos equipos se pueden proteger y van a operar correctamente en caso de que haya una falla de energía. Como cuarto punto, nosotros sugerimos siempre identificar cuáles son los tomacorrientes que se van a conectar al UPS.
Esto es una situación importante porque, como ustedes saben, las diferentes cargas tienen diferentes tipos de tomacorrientes. Hay tomacorrientes que son una fuente conmutada y que tienen un transformador, entonces ocupan un espacio físico muy grande y a veces al conectarse en la parte posterior del equipo bloquean otro tomacorriente, por lo cual el UPS queda inutilizado y es necesario a veces adicionar otros elementos al sistema eléctrico, como puede ser una barra de contactos para poder tener mayor disponibilidad de contactos. Entonces, es importante siempre considerar cuáles son los tipos de conectores y si son compatibles con los tomacorrientes que tiene el UPS. Entonces, estos son unos ejemplos de tomacorrientes que se pueden encontrar en los sistemas eléctricos americanos. Son muy comunes, pero es posible que un UPS no cuente con todos estos ejemplos. Puede tener un tipo u otro tipo. Y entonces, si hay diferentes cargas, es siempre importante considerarlo y buscar la solución antes de encontrarse ya con que el equipo no es compatible con los tomacorrientes. Por eso es que recomendamos mucho verificar esto antes de comprar el UPS. Finalmente, el último punto es escoger el factor de forma. Para pequeñas oficinas y para ambientes donde hay un consumo eléctrico ya un poco más alto o que se tienen equipos como una central telefónica, un servidor, es muy común utilizar racks. Estos racks o gabinetes pueden ser de diferentes formas, de 2 postes, de 4 postes o cerrados. Entonces, si el UPS se va a montar en un rack, es importante también considerar esto, porque se necesitarán soportes para ajustarlo, ya sea en 2 postes o en 4 postes, dependiendo del tipo de rack que ustedes tengan. Por otro lado, si es para una casa o un uso doméstico donde no se tiene un rack, es común que el UPS vaya en el piso. Y entonces el UPS debe estar diseñado para poder hacer el uso eficiente del espacio. Es decir, un UPS de rack en el piso va a ocupar un área, puede causar accidentes y no sería lo más conveniente. Entonces se necesitaría un UPS que tuviera una forma de torre para montarlo en el piso. Por eso es importante seleccionar si va a ser un UPS autosoportado o un UPS de montaje en rack. En el caso de APC, tenemos muchos modelos que tienen esta dualidad. Pueden ser montados en rack o tienen accesorios también para ser autosoportados o montados en el piso. Pero es importante siempre considerar esto al dimensionar un UPS y seleccionarlo. En resumen, estos son los 5 pasos que son muy sencillos para asegurarse de que se está seleccionando el UPS adecuado. Como decíamos, primero, determinar los equipos que queremos proteger y el tiempo de autonomía que estamos buscando o que requerimos para mantener la operación. Segundo, identificar las características del sistema eléctrico, es decir, saber que estamos instalando el equipo en un sistema eléctrico adecuado. Tercero, calcular el consumo eléctrico de todos los equipos que se van a proteger. Entonces, saber bien que el UPS va a ser capaz de proteger todos los equipos críticos que queremos conectar en este caso. Como cuarto punto, escoger el UPS con los tomacorrientes compatibles con los equipos que vamos a proteger. Si no existiera un UPS con todos los tomacorrientes, tener la previsión de quizá conseguir accesorios en el UPS que nos permitan proveer tomacorrientes que sean compatibles con los equipos que vamos a conectar. Y como último punto es considerar la forma del UPS, ya sea de montaje en rack o de equipo autosoportado que se pueda poner en el piso. Estos son los 5 pasos muy básicos, sencillos, pero creemos que les van a dar una paz mental y aliviar dolores de cabeza porque les permitirán seleccionar un UPS y dimensionarlo adecuadamente. Gracias por su atención.